Hola y bienvenidos a todos los doctores que habéis decidido conectaros online para ver este seminario en el cual vamos a abordar los parámetros estéticos que queremos conseguir para nuestros pacientes. Lo vamos a hacer explicando el bracket Pitch 21 y el cementado de protección del arco de la sonrisa, SAP Bracket Position. Antes de comentar la presentación, quiero presentarme. Soy el doctor Manuel Pesqueira, de España. Estudié odontología en la Universidad Alfonso X y realicé el máster de ortodoncia y ortopedia dentofacial en la institución universitaria Mississippi. A la vez que me dedico en exclusiva a la ortodoncia, imparto clases en dos universidades en Madrid, la Universidad CEU y la Universidad de La Salle. Además, soy miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia y colaboro con OC Orthodontics como líder de opinión y speaker internacional en el sistema Pitch 21. Además, soy embajador, mentor embajador, que a continuación lo vamos a explicar el programa de embajadores. Desarrollo mi práctica en ortodoncia en La Coruña, que es una ciudad que está al noroeste de España, y quiero mostraros a continuación porque la verdad es que es una hermosa ciudad, que es una península, tenemos agua a cada lado de la ciudad, donde miremos vemos el mar. Esto para mí es maravilloso y aquí podemos ver la Torre de Hércules y os invito a todos a que vengáis y la conozcáis porque realmente no es porque sea mi ciudad, pero es maravillosa. Pero quería comentaros cuál fue mi punto de inflexión. Yo cuando terminé el máster de ortodoncia me encontraba con un montón de conocimientos en diferentes técnicas de ortodoncia, pero realmente no sabía por cuál decidirme. Pero en noviembre del 2015 tuve la gran suerte de conocer al doctor Tom Pitts en una charla que dio en la Universidad de Barcelona y la verdad es que cambió mi mente y mi forma de ver la ortodoncia. Fijaros esta diapositiva, que es una foto que hice en aquel momento y a posteriori revisé. Fijaos que hablaba de su experimento en el posicionamiento de brackets. Realmente a día de hoy todos vosotros sabéis que esto es una realidad, que es la mejor técnica de cementado de brackets en la cual podemos aplicar a cualquier técnica de ortodoncia. Y la verdad es que cambió mi vida y decidí formarme en la filosofía del doctor Tom Pitts. Años más tarde, en el 2019, comencé como speaker aquí en España de la mano de Ortoaria, que es el distribuidor de OC Orthodontics, y con OC en diferentes congresos. Tuve la gran suerte de haber sido invitado a las últimas AAO y poder mostrar mis casos y mi experiencia con el sistema Pitch 21. Además, algo que me ha dado el poder participar en estos seminarios es poder aprender también de otros ortodoncistas, y siempre digo que estoy muy agradecido a poder haber transmitido los conocimientos que tengo y acercar la filosofía del doctor Tom Pitts a diferentes ciudades del mundo, pero para mí lo que me han dado los cursos es también el poder conocer diferentes culturas y relacionarme con ortodoncistas de todas las partes del mundo. Que parte de esos ortodoncistas que han compartido conmigo también conocimiento, a día de hoy los considero amigos. Y bueno, este pasado 2025, la verdad es que tuve la suerte de participar en diferentes países, acercando la filosofía del Dr. Pitts y compartirla con casos tratados. Y espero que este 2026 sea igual de fructífero y que podamos seguir explicando el sistema allá donde vayamos, porque todos los doctores, después de escucharlo, siempre me dicen que es un sistema que no conocían, pero que les parece que da unos resultados maravillosos y que los protocolos estéticos son impresionantes. Por lo tanto, quiero darle las gracias también a OSI por el trabajo que están haciendo, no solo con el diseño de un fantástico bracket, sino también
con el trabajo que hay detrás a nivel de sus protocolos y de cómo están acercando y ayudando a explicarlos por medio de la educación a otros ortodoncistas. Por lo tanto, quiero explicaros brevemente el programa de embajadores que está creando una comunidad de doctores alrededor del mundo en las que podemos compartir diferentes experiencias con el sistema y podemos ayudarnos unos a otros a mejorar nuestra práctica diaria en ortodoncia. Parte de ese éxito también es el gran equipo que hay detrás de OC. Agradecer enormemente también a Neil, a Guido y Blanca a nivel de la educación y cómo lo están haciendo en las respectivas zonas que llevan. Por lo tanto, aquí tenéis este código QR si estáis interesados en formar parte de esta comunidad y poder seguir mejorando vuestra práctica en ortodoncia con otros profesionales, pues os invito a que os unáis. Además, tenéis un montón de ventajas, como por ejemplo podéis continuar vuestra formación en el sistema viendo vídeos y seminarios que están grabados y podéis ver en cualquier momento. También tenéis la opción de tener una preferencia en el registro de los diferentes em, eventos que realicemos y además tenéis la opción de poder compartir vuestras dudas o vuestros casos para sacar más partido al sistema con los OC influencers. Que he de dar gracias por formar parte de este grupo de ortodoncistas que son únicos y son uno de los mejores, son parte de los mejores ortodoncistas del mundo y que haya sido seleccionado para formar parte de su equipo. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Quiero mostraros el bracket Pitch 21 Pro. Hasta llegar a este bracket ha habido un largo camino. Comenzó con el bracket H4 que disminuyó su slot bucolingual de 0,28 a 0,26 y posteriormente tuvimos el bracket Pitch 21 que tenía otro sistema de apertura hasta llegar a este bracket que para mí roza la perfección. Y os voy a mostrar rápidamente el primer caso que traté yo con el bracket Pitch 21 Pro. Como podéis observar, es una mordida abierta con torque negativo en los sectores posteriores y con proinclinación de incisivos por el hábito de interferencia lingual. Comenzamos el caso con un protocolo de cementado en la arcada superior siguiendo el cementado SAP. Como todos sabéis, siempre va basado a la sonrisa del paciente y basa el cementado desde sectores posteriores a sectores anteriores, de más oclusal a más gingival, con el objetivo de aumentar la exposición de incisivo en sonrisa y formar un arco de sonrisa consonante. En la arcada inferior realizamos el mismo protocolo, también de más oclusal en los sectores posteriores a más gingival en los sectores anteriores, porque nuestro objetivo era cerrar la mordida abierta. Como todos sabéis, en la arcada inferior vamos a basar nuestro cementado en la oclusión del paciente. Realizamos un protocolo de actuación temprana con los elásticos. En este caso, como era una clase 1, los colocamos en triángulo, son elásticos suaves, 3,16, 2 onzas, y lo combinamos con un elástico Rainbow anterior, el cual aquí no veis en la foto, de uso nocturno, para ayudarnos a cerrar la mordida y a enderezar los incisivos. Observar cómo en solamente 5 meses conseguimos una mordida abierta, solucionarla, pero lo más importante es la sonrisa de la paciente. Fijaros cómo hemos en 5 meses generado partido de un arco de sonrisa plana a un arco de sonrisa consonante. Además, hemos desarrollado la arcada superior y hemos disminuido los corredores bucales tan anchos que teníamos al inicio del caso. Hemos usado una secuencia de arcos muy sencilla, 0,14, un arco de trabajo 0,18 x 0,18 ultra soft termoactivo de NITI. Esto es muy importante porque
Al ser ultra soft, en casos que no tenemos apiñamiento, podemos comenzar el caso con este arco y luego vamos a finalizarlo con un 20x20 de niti y en algunos casos con un 19x19 de acero. El 20x20 de beta titanio, en algún caso lo podéis utilizar, yo actualmente no lo utilizo porque, como veremos posteriormente, tenemos diferentes formas de arcada y en el caso de realizar dobleces yo prefiero recementar los brackets, pero también está a vuestra disposición. Por lo tanto, no solamente tenemos un bracket que es fantástico, sino que tenemos un protocolo y una filosofía. Por lo tanto, no es una técnica de brackets, es un sistema en el cual tenemos un fantástico protocolo que seguimos unos parámetros estéticos en el cual vamos a basar nuestros tratamientos. Y lo va a explicar a lo largo de toda la presentación. El doctor Tom Pitts compartió con nosotros estos parámetros estéticos, los cuales vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. El primero es que debemos terminar nuestros casos con una masa dental completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debemos evitar las extracciones para poder conseguir unas amplias sonrisas. Como él dice, una sonrisa de 12 dientes, no simplemente una sonrisa de 6 dientes. Fijaos, este es un caso que acude a nuestra consulta ya con dos extracciones de premolares superiores. El motivo es que esta paciente estaba en otra clínica y le realizaron estas dos extracciones por falta de espacio. Y luego, cuando iba a cementarse los brackets, le dijeron que tenía que realizarse también dos extracciones en la arcada superior. Ante su asombro, y su desconfianza decidió no realizarse el tratamiento en esa clínica y acudir a una segunda opinión. Cuando vino, yo le expliqué que es una pena que le hubieran realizado las dos extracciones porque a pesar de que vamos a conseguir una buena oclusión y un correcto alineamiento de los dientes, no vamos a conseguir una sonrisa amplia, ya que nos van a faltar dos premolares, no vamos a tener una masa dentaria completa. Pero en la arcada inferior podemos evitar el quitar piezas sanas. Realizamos el caso, comenzamos siempre con fuerzas suaves, con un 0,14 y con coils para ir expandiendo las arcadas. Vamos alineando los dientes, habiendo espacio también en la arcada inferior para este incisivo lateral y vamos a alinear, nivelar arcadas y cerrar los espacios. ¿Cuál es el problema de este caso? Obviamente podemos terminar con una buena oclusión, clase 1 canina, clase 2 molar, pero fijaros la arcada superior, una arcada que nos falta material dentario, una arcada que va a quedar comprimida. Y efectivamente, fijaros en sonrisa como por muy bien que hayamos tratado el caso, esta arcada va a quedar comprimida. Por lo tanto, debemos evitar siempre el quitar piezas, porque no vamos a poder conseguir una correcta sonrisa, que es lo que queremos nosotros para nuestros pacientes. Por lo tanto, recordar evitar siempre el extraer piezas dentarias. El segundo de los parámetros es terminar los casos con una correcta inclinación de los incisivos superiores. Necesitamos terminar el caso con el incisivo superior perpendicular al plano de Frankfurt. La cara labial del incisivo superior tiene que tener 90 grados con respecto al plano de Frankfurt para poder tener una correcta exposición del incisivo en sonrisa. Y es que el torque de los incisivos va a ser un parámetro fundamental, no solo en la oclusión de nuestros pacientes, sino también en, en el perfil de nuestros pacientes, ya que el incisivo superior va a ser el soporte para el labio superior. Fijaros que tenemos tres casos. En el centro tenemos un caso ya tratado con una correcta inclinación del incisivo superior en el que da un buen soporte al tejido labial. Fijaros, el incisivo superior 90 grados con respecto al plano de Frankfurt. Vamos a verlo más cerca y el problema que tenemos en nuestro paciente es que tiene una excesiva inclinación del incisivo superior que está bloqueando a la mandíbula. Y no solo eso, sino que no está pudiendo darle al labio superior un correcto soporte. En cambio, en el lado de la derecha tenemos el caso contrario, una excesiva proinclinación del incisivo superior.
que en la vista frontal va a tener poca exposición del incisivo en sonrisa. Todos sabéis que cuando está proinclinado hay menos exposición del incisivo en sonrisa. Y cuando lo enderezamos hay una extrusión relativa que nos va a generar mejor exposición del incisivo en sonrisa. Tratamos los casos y fijaros la diferencia, cómo desbloqueamos la mandíbula, terminamos con una correcta inclinación y le damos un correcto soporte a los labios. ¿Cómo lo conseguimos? Pues gracias a la correcta expresión del torque. Para ello es fundamental saber que tenemos un bracket que tiene un slot progresivo, que tiene un slot cuadrado en incisivos y caninos, un slot progresivamente más ancho en premolares y molares, 21-23 en premolares y 21/24 en molares. Esto nos va a generar un control 3D anterior perfecto, ya que el juego que va a haber entre el bracket y el arco va a ser mínimo, de 1 grado. Va a expresar correctamente el torque. Y en los sectores posteriores pues va a generar libertad de movimiento para hacer que los tratamientos sean con fuerzas suaves y baja fricción. Para ello es fundamental conocer el torque de nuestros brackets cuando tenemos que escoger si colocarlos de forma estándar o realizar flipped o flocked en el sector anterior. Tenemos torque positivo en los incisivos superiores, +12 y +6, y torque negativo en los incisivos inferiores, de -6. Vamos a tener torque positivo en los caninos, de +9, torque progresivamente más negativos en premolares y molares, para compensar la amplitud de nuestros arcos. Esta es la diferencia de nuestro bracket pitch 21 con otros sistemas de autoligado, que tenemos un juego mínimo, un slot de 21/25 en combinación con un arco cuadrado de 20/20. Va a permitir un juego de 4 grados, permitiendo la correcta y real expresión del torque. Además, lo vamos a conseguir de forma más temprana. Entonces, en este caso, esta correcta expresión pues permite enderezar el incisivo superior para dar mejor soporte al labio superior. ¿Y qué va a pasar en el caso opuesto de esta paciente con un excesivo torque en los incisivos superiores? Pues que vamos a tener que enderezar el incisivo. A la vez también vamos a mejorar el perfil. Fijaros cómo terminamos con un correcto torque y aumenta la exposición del incisivo en sonrisa, permitiendo la creación de un arco de sonrisa. En este caso, para casos de incisivos superiores proinclinados, podemos invertir el bracket. Va a pasar de torque positivo a torque negativo. Es lo que vamos a denominar flipped y lo vamos a realizar en casos con apiñamiento moderado o incisivos proinclinados. En casos que también necesitamos, en casos de mayor apiñamiento o de caninos abanicados, podemos realizar flocket, que es invertir no solamente los incisivos, sino también los caninos. Esto nos va a permitir enderezar a los incisivos y evitar el volcamiento que genera la corrección del apiñamiento. Y tenemos numerosos artículos que esto nos lo dicen, que es que el problema, aparte de la oclusión, el no tener un correcto torque en los incisivos, aparte de no permitirnos conseguir una correcta oclusión, va a producir una falta de estética en la sonrisa. Este estudio, por ejemplo, fue analizado por diferentes observadores, 56 personas no clínicas y 14 clínicos, y todos ellos concluyeron que la sonrisa más estética, con la mejor inclinación del incisivo, va a ser cuando el incisivo superior con respecto a Frankfurt tiene entre 80 y 90 grados. Cuando hay una excesiva proinclinación, va a ser menos estético que cuando hay una excesiva retroinclinación. Y casos en los que el incisivo estaba a más de 105 grados, ambos coincidieron en recomendar tratamiento de ortodoncia. Por lo tanto, recordar siempre una correcta inclinación del incisivo superior para poder expresar y poder conseguir un arco de sonrisa consonante. El arco de sonrisa consonante es cuando los bordes de los incisivos y las cúspides de los caninos forman una curvatura
paralela a la curvatura del labio inferior. Puede ser consonante o puede ser plana o invertida. Para conseguir una correcta curva de sonrisa, lo que debemos observar son los tres planos del espacio. A nivel vertical, lo que queremos es una exposición total del incisivo, en algunos casos, como hablaremos, con exposición gingival. A nivel sagital, queremos una correcta inclinación del incisivo y a nivel transversal es fundamental conseguir un torque cero y para disminuir los corredores bucales o terminar sin corredores bucales. Además, va a ser fundamental trabajar la estética, la microestética, tanto en los bordes incisales como a nivel de las encías, con gingivectomía y con contouring de los bordes incisales. A nivel del perfil, como ya os he dicho, para conseguir un arco de sonrisa necesitamos un torque correcto. El siguiente de los parámetros es una correcta exposición del incisivo. Y para esto tenemos que saber cuáles son las exposiciones. La mejor forma para medir la exposición del incisivo es en la foto en reposo. Por ejemplo, esta paciente de 45 años de edad que casi no expone incisivos, cuando debería exponer al menos 1 milímetro, que es la media de los incisivos. Nosotros queremos siempre terminar con mayor exposición para adelantarnos a los cambios que nos va a producir el envejecimiento de nuestros pacientes con la caída de los tejidos. Por lo tanto, tratamos a esta paciente y fijaros el cambio que vamos a obtener. Esto es lo que queremos para nuestros pacientes, mayor exposición incisal, que va a generar que en sonrisa haya una mejor exposición y adelantarnos a esos cambios producidos por el envejecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que con la edad los tejidos van decreciendo. Fijaos este niño que no lo tratamos ortodóncicamente, fijaros que había un sellado labial incompetente y cómo simplemente con la edad va a producir un sellado labial competente. Mirad qué sonrisa, sin necesidad de ortodoncia. En este momento, el paciente quiere cambiar y mejorar algún parámetro de la estética y ya vamos a tratar de hacer un tratamiento para extruir incluso un poquito más el incisivo superior y aumentar ese arco de sonrisa consonante, ya que está ligeramente aplanado con respecto al labio inferior. Este es otro caso de un paciente que acude porque tiene apiñamiento dentario, pero nosotros tenemos que ir más allá y tratar no solamente la oclusión de nuestros pacientes, sino también tratar la estética de los pacientes. Fijaros que es un paciente que no expone la totalidad del incisivo superior y que a nivel transversal tiene torque excesivamente negativo. Vamos a tratarlo siguiendo nuestro protocolo de actuación temprana y con nuestro bracket PITS 21. Fijaros que terminamos el caso con una correcta oclusión, pero ¿qué es lo más llamativo? Fijaros el cambio en la sonrisa, cómo aumentamos la exposición del incisivo en sonrisa y hemos desarrollado las arcadas, consiguiendo una arcada más amplia. Si analizamos la sonrisa de este paciente pensando en qué va a pasar con el envejecimiento, sabemos que cada 10 años más o menos la caída de los tejidos va a ser de 0,5, que va a suponer menos exposición del incisivo en sonrisa. Con el tiempo va a decrecer hasta 2 milímetros la exposición del incisivo superior en sonrisa de nuestro paciente. Por lo tanto, debemos anticiparnos a esto y en pacientes jóvenes es deseable terminar los casos con total exposición de incisivos e incluso exposición gingival. Fijaros lo que va a pasar con la caída de los tejidos a lo largo del tiempo. Pues vamos a terminar dándole a este paciente una correcta exposición incisal incluso cuando tenga 60 años, adelantándonos a esa caída de los tejidos e incremento de exposición del incisivo inferior y no del superior. Si queréis saber más sobre cómo medir esta exposición del incisivo en sonrisa,
podéis leer este artículo fantástico del doctor Dwight Frey, que lo que hace es evalúa la exposición del incisivo y la cuantifica por medio de colores. Cuando hay una excesiva exposición de encía, va a llamar VIP red. Cuando no hay exposición total de la corona, va a llamarla VIP black. Por ejemplo, en este caso, VIP black 2 milímetros. O en este otro caso, que hay exposición excesiva de encía, VIP red 2 milímetros. Vamos a hablar también de como ya hemos hablado, de la línea de sonrisa. La más estética es cuando el paciente expone 100% de incisivo superior y no más de 3 milímetros de encía. Es deseable mayor exposición en pacientes jóvenes que adultos para adelantarnos a esos cambios del envejecimiento. También sabemos que es más estético en mujeres que en hombres. El siguiente parámetro es terminar con una correcta relación labial y una correcta eh, exposición de los labios, es una correcta proyección labial y del mentón. Sabemos que la exposición deseada, por ejemplo, mirar en este caso, si trazamos la subnasal, la vertical, la línea perpendicular a subnasal, podemos observar cómo el labio superior, en este caso, es el labio que está correcto. Fijaros que queremos que el labio superior esté unos 2, 3, 4 milímetros por delante de esta línea. Lo que queremos y los cambios y los cánones estéticos de la actualidad son los perfiles protrusivos con una buena proyección labial y un buen sellado labial. En este caso, el labio superior es el que está correcto, independientemente de la inclinación excesiva del incisivo superior. Y en este caso, lo que buscamos es que se exprese también el labio inferior y el mentón. Por lo tanto, yo siempre le explico a los papás la foto de esta forma, porque este paciente vino a la consulta porque decía que el labio de arriba estaba hacia adelante y le explicamos que no, que el labio estaba bien, que era el problema de la mandíbula. Lo que queremos es adelantar esta mandíbula, que el labio inferior esté sobre la línea o 2 milímetros por delante de la subnasal y el mentón esté en la línea o ligeramente por detrás. Por lo tanto, esto es lo que queremos en nuestros pacientes, acercarnos a esta línea, proyectar tanto el labio superior como inferior y darles un mejor perfil. Y obviamente mejorar la inclinación del incisivo superior, porque para tener un correcto sellado labial y un correcto soporte para los labios necesitamos que el incisivo superior esté en norma. Y algo muy importante y que no debemos hacer, como ya hemos dicho, es realizar extracciones, porque tienen un cambio real en nuestros perfiles. Fijaros, este paciente es un caso muy antiguo en el que yo realicé con otra técnica de ortodoncia, no con el sistema PITS y obviamente con otro protocolo. En aquel momento decidí realizar 4 extracciones a este paciente, a este perfil, y me equivoqué. Porque fijaros cuál fue el resultado. Oclusalmente, es verdad que no termina mal, es verdad que estaba comenzando y no es uno de los mejores acabados oclusales, pero se puede salvar. Pero lo que no puede salvarse es el perfil. Y eso que esto es en un paciente joven. Pero imaginaros este perfil cómo va a acabar a lo largo del tiempo, con el adelgazamiento de los tejidos. He condenado a este paciente, le he empeorado el perfil. Esto es lo que no debemos hacer y tenemos que aprender de nuestros errores. Por supuesto que me arrepiento sumamente de haber realizado 4 extracciones en este paciente. Pero debemos aprender y debemos saber qué cambios producen las extracciones para evitar realizar estos tratamientos. Por lo tanto, las extracciones de premolares lo que van a realizar es un cambio anteroposterior en los incisivos. Va a retruir el incisivo superior y cada milímetro, milímetro y medio de retracción va a generar una retracción del labio de 1 milímetro, empeorando el perfil de nuestros pacientes.
Y además, como hemos visto al principio, en el caso que os mostré de la extracción de dos premolares en la otra clínica, va a producir un estrechamiento de las arcadas dentarias, produciendo aparición de corredores bucales, que son poco estéticos en las sonrisas. Por lo tanto, a aprender de los errores. Fijaros, otra paciente que acude a la consulta con un perfil similar, con un tejido labial fino y con, creo que, mayor apiñamiento que la anterior. Entonces, debemos conocer el protocolo. Tenemos una herramienta que es fantástica en nuestras manos. Por lo tanto, vamos a aplicarlos a nuestros pacientes, mejorando su sonrisa y mejorando su perfil. Por lo tanto, este caso lo traté sin extracciones. ¿Por qué? Porque este perfil no permite realizar extracciones, aprendiendo de los errores del pasado. Y fijaros el cambio que tenemos. Fijaros, oclusalmente terminamos también el caso correctamente. A nivel del incisivo terminamos con una correcta inclinación del incisivo. Pero, ¿qué ha pasado a nivel del perfil? Que hemos mejorado el perfil de nuestra paciente. Le hemos dado un mejor soporte labial. Fijaos la proyección labial. Esto es adelantarnos al envejecimiento y a los cambios que van a producir en el tiempo el envejecimiento. Por lo tanto, como consejo, no realizar extracciones dentarias. Podéis expandir las arcadas para ganar espacio. Podemos distalar las arcadas y, si fuera necesario, incluso extraer las muelas del juicio, pero no los premolares, que son fundamentales en las arcadas. Y también podemos realizar reducción en stripping. Y ahora vamos a explicar el sexto de los parámetros estéticos, que es una forma de arcada amplia y estética. Esto es muy importante porque no simplemente queremos una forma de arcada amplia, sino queremos que sea progresivamente más amplia, desde caninos hasta molares, para terminar con una amplitud de sonrisa total. Y vamos a explicar con este caso. Fijaros, la forma de arcada en este caso es muy triangular, con torques muy negativos en los sectores posteriores. Lo que nosotros queremos para estos pacientes es darle mayor amplitud a la arcada, una arcada amplia, progresivamente más amplia desde caninos a molares. Forma de arcada pitch broad. Y fijaros qué sonrisa, qué exposición de incisivos y qué arco de sonrisa más bonito. Y es que las formas de arcada también han evolucionado. Al principio partíamos de formas de arcada muy cuadradas, con una anchura intercanina muy amplia. Posteriormente, con la forma de arcada universal o la forma de arcada Europa 2, el problema que teníamos es que la parte posterior seguía siendo estrecha y por eso teníamos que terminar los casos ampliando los arcos. Posteriormente, el doctor Pitts lanzó la forma de arcada Pitts Broad. Fijaros que la anchura intercanina es la misma, pero va ampliándose hacia los sectores posteriores. Y fijaros este caso con una forma de arcada comprimida, con torques negativos en los sectores posteriores, poca exposición de incisivos y corredores bucales muy amplios. En esta paciente lo que queremos es un arco de sonrisa consonante, una forma de arcada amplia, torque cero en sectores posteriores y disminuir estos corredores bucales. Esto es lo que queremos, terminar con corredores bucales estrechos, un arco de sonrisa amplio y una correcta exposición de incisivo. Y esto nos lo da nuestra forma de arcada. Fijaros, a nivel de caninos, cómo vamos a ampliar la arcada, progresivamente más amplia hasta molares. Y además, a día de hoy tenemos diferentes formas de arcada, que es maravilloso para poder combinarlas como el caso requiera. La forma de arcada Pitch Broad Plus Plus es maravillosa para aquellos casos en los que tengamos discrepancias transversales o torques muy negativos, mordidas cruzadas y bilaterales. Nos va a dar esa amplitud y a nivel de la sonrisa, y también nos va a facilitar la corrección a nivel transversal y de la mordida cruzada posterior. Y el último de nuestros parámetros estéticos, y no menos importante, es la microestética, y para mí es el punto de diferenciación con otros ortodoncistas. Y os lo voy a mostrar con el caso que tenemos
aquí, que es una paciente que acude a nuestra consulta porque tiene apiñamiento y mordida cruzada en el lado derecho, es decir, ella ya había sido tratada con ortodoncia, pero se le han movido los dientes y acude para solucionar el problema. Para mí, el mayor de los problemas de esta paciente es la sonrisa. Fijaros qué arco de sonrisa plano, qué poca exposición incisal para una paciente joven. Fijaros también que tenemos corredores bucales. Y a nivel anteroposterior, fijaros que coincide siempre poca exposición incisal con esta proinclinación de los incisivos superiores. No me voy a detener en cómo hemos tratado el caso, simplemente quiero mostraros la microestética. Fijaros también cómo hemos usado esa forma de arcada pitch broad progresivamente más amplia. Hemos disminuido, vamos a ver cómo disminuimos los corredores bucales, pero vamos a centrarnos en la microestética. Márgenes gingivales desalineados, bordes incisales desgastados y asimétricos, corredores bucales, triángulos negros entre los dientes. Por lo tanto, vamos a tratar todos estos problemas y darle a la paciente una mejor estética a nivel dentaria. Para empezar, vamos a simetrizar los anchos de los dientes, vamos a realizar stripping, esto nos va a permitir tener un mejor punto de contacto y eliminar esos triángulos negros. Lo podemos hacer con el disco o con la fresa. Y vamos también a trabajar con nuestra filosofía Pitch 21. Vamos a invertir los brackets para tener torque negativo y corregir la proinclinación de incisivos. Vamos a hacer un cementado de protección de arco de la sonrisa invirtiendo los brackets. Vamos a usar también una cadeneta de torque individual en combinación con un elástico Rainbow para extruir los incisivos. Fijaos, con el stripping mejoramos los puntos de contacto. Y ahora vamos a trabajar a nivel de los márgenes gingivales. Todos sabemos que los incisivos centrales tienen que estar a la misma altura que los caninos y los laterales ligeramente más agingival, más oclusal, perdón. Esto lo podemos hacer con una fresa, yo prefiero hacerlo con el bisturí láser y vamos a hacer una gingivectomía para igualar estos márgenes gingivales, también para aumentar el tamaño de los laterales. Y posteriormente vamos a trabajar con contouring los bordes incisales, también trabajando los ángulos interincisales para dar mejor estética a estos bordes incisales, que lo podemos hacer con estos discos. Y fijaos el cambio a nivel de la sonrisa. Finalizamos con un arco de sonrisa consonante, finalizamos con mejor exposición de los incisivos, con arcadas más amplias, disminuyendo corredores bucales. Esto es lo que queremos darle a nuestros pacientes, no solamente una correcta oclusión. ¿Qué pasa a nivel transversal, a nivel anteroposterior? Pues que terminamos con una correcta inclinación del incisivo superior, que va a dar un mejor soporte labial y una mejor relación labial superior e inferior. Y una vez que hemos explicado los parámetros estéticos, vamos a explicar el cementado de protección del arco de la sonrisa y lo vamos a comparar con el cementado tradicional para ver sus beneficios a nivel de la estética de la sonrisa. Y en el cementado también ha habido una evolución. Recordad que al inicio de la ortodoncia se cementaba masa incisal. Con el tiempo se cementó en el centro de la corona clínica. Y actualmente tendemos a cementar masa gingival. Y esto es un proceso que lleva tiempo, porque cambiar la forma de cementar, cambiar los hábitos que llevas durante muchos años es un proceso complicado, pero que yo os invito a todos vosotros a que lo probéis y veáis los resultados a nivel de la estética. Y no hay mejor manera que comparando dos casos que han sido tratados por mí, dos hermanos, uno con un cementado tradicional y otro con un cementado masa gingival. El caso de arriba lo vamos a tratar cementando en el centro de la corona clínica y el caso de abajo basándonos en la exposición del incisivo en sonrisa, cementando de masa oclusal los sectores posteriores a más gingival los sectores anteriores. Aquí tenemos cómo comenzamos ambos casos con el cementado y aquí podéis observar cómo ya a nivel de cementado, cuando ya hemos nivelado los
los planos oclusales podemos ver los cambios. Fijaros que el cementado tradicional simplemente cementa el bracket en el centro de la corona clínica del diente, sin observar las sonrisas de los pacientes. En cambio, nuestro cementado no solo va más a gingival, sino que va individualizado la cantidad mayor o menor a gingival basándonos en el arco de sonrisa o en la exposición del incisivo superior en sonrisa. Está individualizado para cada paciente. Y el resultado va a ser un arco de sonrisa plana, poca exposición de incisivo, o una sonrisa con arco de sonrisa consonante y una correcta exposición del incisivo en sonrisa. Fijaros que a nivel del plano oclusal, el plano del arco que va introducido en el slot del bracket va a ser el plano oclusal más divergente. Y este es el resultado final. Aquí ya podemos intuir un poco que los bordes incisales en el caso 1 va a quedar totalmente rectos, mientras que en el segundo caso, cementando, basándonos en el arco de sonrisa, ya vemos una divergencia de esos bordes incisales. Y lo vamos a comprobar a nivel de la sonrisa. Fijaros, terminamos el caso con una buena oclusión en ambos casos, pero aquí falta exposición de incisivo para este paciente, que es un paciente joven. Fijaros que el arco de sonrisa es plano. Y en cambio, en el caso que tratamos con el cementado SAP Bracket Position, tenemos una mejor exposición de incisivo y un arco de sonrisa consonante. Fijaros cómo es paralelo al labio inferior. Además, biomecánicamente, el cementar masa gingival nos va a permitir estar más cerca del centro de resistencia del diente, teniendo un mejor control y usando sus fuerzas más suaves y biológicas. Por supuesto, vamos a expresar el torque real del diente, no como cuando se cementa a incisal, que tenemos poco control y vamos a expresar un torque excesivo de esos incisivos. Por lo tanto, como el doctor Tom Pitts nos explica, no es solamente un objetivo de alinear dientes, sino que debemos mejorar las sonrisas. Por lo tanto, la arcada superior la vamos a cementar basándonos en la sonrisa de nuestros pacientes. En cambio, la arcada inferior la vamos a cementar basándonos en la oclusión de nuestros pacientes. Es la gran diferencia de una y otra. La arcada superior tenemos diferentes tipos de cementado que van a ir de más oclusal a más o menos gingival. ¿En función de qué? Pues de los siguientes parámetros. Arco de sonrisa inicial, plano oclusal. Cuando el plano oclusal está anterorotado, haremos un cementado más gingival con el objetivo de posterorotar el plano oclusal. Exposición del incisivo en sonrisa. Cuando hay poca exposición, cementaremos masa gingival. La inclinación del incisivo. En casos que hay poca exposición de incisivo, suelen estar proinclinados, el plano oclusal está anterorotado, pues cementaremos obviamente masa gingival para buscar la posterorotación y enderezamiento del incisivo y la posterior aumento de exposición del incisivo en sonrisa. Y la forma de arcada también es importante a tener en cuenta en el cementado. Fijaros este caso, que tenemos una buena exposición, pero un arco de sonrisa plano. Por lo tanto, vamos a hacer un cementado más moderado con el objetivo de crear un arco de sonrisa, ya que la exposición inicial es buena. En este otro caso, tenemos poca exposición de incisivo en sonrisa, por lo tanto, va a ser un poquito más agresivo a gingival con el objetivo de extruir el incisivo, aumentar la exposición incisal en sonrisa y crear ese arco de sonrisa. Y hay otros casos que va a ser un cementado más agresivo, más agingival, lo máximo agingival que podamos en sectores anteriores, en casos que tengamos un arco de sonrisa invertido y muy poca exposición de incisivos, con unos incisivos muy proinclinados, como es este caso, el cual vamos a explicar a continuación. La arcada superior vamos a cementarla basándonos en la oclusión del paciente. Casos que tenemos una sobremordida inicial, pues vamos a hacer totalmente lo contrario. Vamos a partir de un cementado masa gingival en sector posterior y masa incisal en sector anterior, con el objetivo de terminar con una correcta sobremordida y no terminar con una sobremordida aumentada. Cuando tenemos un caso con una sobremordida
correcta al inicio del caso, vamos a hacer un cementado estándar en el centro de las coronas en la arcada inferior. Y en el caso que tengamos una mordida abierta, vamos a hacer el mismo cementado en la arcada inferior que hacíamos en la superior, de oclusal en sectores posteriores a gingival en los sectores anteriores. ¿Por qué? Porque queremos también extruir incisivos inferiores para cerrar la mordida abierta. Este es el caso de mordida abierta, más oclusal y nos vamos a más gingival, como en la arcada superior haremos. Y lo vamos a ver con este caso ejemplo. Esta paciente acude a la consulta porque refiere dolores a nivel de la articulación, pero vamos a analizar en caso basándonos en la estética de la sonrisa, basándonos en la exposición de incisivo inicial. Fijaros que en reposo tenemos poca exposición del incisivo superior. Nuestro objetivo va a ser aumentar esta exposición. ¿Y qué nos pasa a nivel de la sonrisa? Pues vemos que tenemos un arco de sonrisa invertido. También podemos observar que tenemos poca exposición de incisivo en sonrisa. A nivel transversal vemos corredores bucales muy amplios con mordida cruzada bilateral y torques negativos en los sectores posteriores. Por lo tanto, en este caso lo que queremos es ampliar la arcada y extruir incisivos enderezando el incisivo superior que está proinclinado. Vamos a hacer nuestro diseño de sonrisa, trazamos nuestras líneas y vemos que también necesitamos hacer algo de IPR para mejorar esos anchos mesiodistales. Trazamos el arco de sonrisa paralelo a la curvatura del labio superior y podemos observar que estos incisivos necesitan más extrusión, no solo para cerrar la mordida abierta, sino también para mejorar la exposición de los incisivos en sonrisa. A nivel transversal, vemos corredores bucales amplios, por lo tanto necesitamos expandir las arcadas. Aquí tenemos sonrisa gingival posterior, por lo tanto, sabemos que al enderezar los sectores posteriores va a haber una relativa intrusión que nos va a favorecer a la creación del arco de sonrisa y a la nivelación de los márgenes gingivales de todos del sector anterior y posterior. Esto es lo que buscamos en nuestro tratamiento a nivel oclusal y a nivel de la estética de la sonrisa. Paso rápidamente la teleradiografía, simplemente decir que tenemos un plano oclusal quebrado en tres, pero también podemos observar que está anterorrotado por la proinclinación de los incisivos superiores. A nivel oclusal tenemos una mordida abierta de molar a molar, una clase 2 completa, proinclinación de los incisivos, un resalte muy aumentado, una arcada comprimida y un apiñamiento moderado superior e inferior. Vamos a realizar nuestro plan de tratamiento, el diseño de nuestro plan de tratamiento, siguiendo los protocolos y la filosofía del Dr. Tom Pitts. Vamos a comenzar con nuestro cementado de protección de arco de la sonrisa, tanto en la arcada superior como en la inferior, como ya hemos dicho, de más oclusal a más gingival en ambas arcadas. Colocaremos topes posteriores para buscar una ligera intrusión posterior. Lo combinaremos con elásticos. En este caso priorizamos el problema vertical, por lo tanto, en vez de colocar elásticos con componente de clase 2, vamos a colocarlos primeros en triángulos para ayudar a cerrar la mordida y posteriormente cortos de 3 a 5 de clase 2. Lo combinaremos con un elástico Rainbow. Fijaros que invertiremos también los incisivos superiores para tener torque negativo y enderezar los incisivos superiores que están proinclinados. Con el elástico Rainbow nos ayudará a enderezarlos y a extruirlos. Y en este caso, como aún no teníamos las formas de arcada Pitch, Broad, Plus y Plus Plus, vamos a usar elásticos cruzados, ya que usaremos la arcada superior Pitch y arcada inferior estándar. Comenzamos el caso de esta forma con nuestro protocolo y fijaros cómo de una forma fácil va cerrándose la mordida abierta y vamos desarrollando las arcadas. ¿Cómo se cierra la mordida? Fijaros en el cementado, masa gingival, arcada superior e inferior en los incisivos. No nos vamos a detener en los pequeños detalles, simplemente queremos comparar a nivel de la oclusión el cierre de la mordida con la sonrisa del paciente. Esto, recordar, es el inicio del caso y es la situación en la que nos encontramos a mitad de tratamiento. Vamos a aumentar
topes y lo vamos a combinar con unos ejercicios para buscar mayor intrusión en los sectores posteriores que nos recomienda el doctor Tom Pitts, que es decirle al paciente que tienen que hacerlo 6 veces al día, 60 veces, colocando las manos a nivel de la musculatura y contrayendo el músculo y apretando. Para ello vamos a aumentar los topes posteriores y vamos a también a intentar crear mayor resalte para poder seguir retroinclinando los incisivos superiores. Fijaros, aquí usamos las cadenetas de torque previa realización de stripping. Seguimos finalizando el caso con elásticos intermaxilares de oclusión y finalizamos el caso de esta forma. Lo que os quiero enseñar es la estética de la sonrisa. Fijaros a nivel transversal cómo con los elásticos y con nuestra forma de arcada pitch vamos a desarrollar las arcadas, consiguiendo solucionar la mordida cruzada posterior. A nivel inferior haremos lo contrario, forma estándar y comprimiendo la arcada inferior para poder solucionar la mordida cruzada posterior. Y esto es lo que pasa a nivel de la sonrisa. A medida que vamos extruyendo los incisivos, vamos creando un arco de sonrisa y vamos mejorando la exposición de los incisivos en sonrisa, que esto es lo que buscamos para nuestros pacientes. Y finalizamos el caso con la microestética. Fijaros los cambios a nivel facial, a nivel de reposo, cómo hemos conseguido extruir los incisivos. Buscamos esto para nuestros pacientes, sobre todo en mujeres y pacientes jóvenes. Fijaros a nivel de la sonrisa, un arco de sonrisa invertido. Finalizamos con un arco de sonrisa consonante. Fijaros más cerca cómo corregimos también la mordida cruzada, torque cero en los sectores posteriores, disminuimos corredores bucales, mejoramos la exposición de incisivo superior, recordar el inicio del caso y nuestro diseño y cómo finalizamos el caso. A nivel del perfil, al enderezar los incisivos y terminar con una correcta inclinación de incisivos, vamos a mejorar la exposición del incisivo. Y fijaros el arco de sonrisa, como partimos de un arco de sonrisa invertido y finalizamos con un arco de sonrisa consonante. Microestética, en este caso realizamos gingivectomía también, combinado con contouring de incisivos, de caninos y premolares y blanqueamiento dental. Terminamos el caso con una correcta oclusión y también con unas arcadas más amplias. A nivel cefalométrico, ¿qué hemos realizado? Una posterorrotación del plano oclusal, enderezando el incisivo superior e intruyendo los molares superiores con los topes y el protocolo de ejercicios del Dr. Tom Pitts. Esto es lo que nos produce a nivel de superposiciones, sobre todo lo que ya os he dicho, enderezamiento incisivo superior, intrusión del molares, resultado posterorrotación del plano oclusal. A nivel estético, un arco de sonrisa con mejor exposición de incisivo. Este es el resultado. Este caso lo he explicado muy rápidamente, pero dentro de la plataforma de OSI Ambassadors podéis buscarlo. En uno de los protocolos aparece más detallado y explicado. Y en la arcada inferior hemos visto el caso de tratamiento de mordida abierta y vamos a ver el opuesto, un caso con sobremordida. ¿Cómo lo vamos a tratar? Vamos a realizar lo contrario. En sectores posteriores vamos a cementar masa gingival y en sector anterior masa incisal, buscando terminar con una correcta sobremordida y no con una sobremordida aumentada. Os presento este caso, que es una paciente que acude a la consulta porque quiere mejorar su oclusión. Su padre es protésico dental y le preocupa la oclusión de su hija. Vamos a analizar el caso. Vemos que tenemos una sonrisa plana, tenemos una sonrisa media que no expone la totalidad del incisivo superior. Y si analizamos con nuestro diseño de sonrisa, podemos observar que tenemos una sobremordida aumentada, que veremos después, pero que nosotros queremos mejorar
el arco de sonrisa, porque tiene una exposición de incisal que no es del todo mala, pero el arco de sonrisa es asimétrico, es plano. Entonces queremos corregir la sobremordida, pero sin necesidad de intruir incisivos superiores. Veremos cómo lo hacemos. A nivel del perfil vemos un perfil cóncavo con un tejido labial muy fino, el cual el cual sucede porque los incisivos superiores están retroinclinados y no hay un buen soporte para los labios. Vamos a analizar el perfil con respecto al plano de Frankfurt. Podemos observar que el incisivo superior está retroinclinado. A nivel del perfil, respecto a la subnasal, a la línea que trazamos desde subnasal, podemos observar que tanto el labio superior como el inferior se encuentran retruidos. Necesitamos proyectar estos labios hacia adelante. A nivel oclusal tenemos una clase 1, parece un caso sencillo, con una sobremordida aumentada y un ligero apiñamiento en ambas arcadas. Por lo tanto, os voy a pedir que estos casos nunca los tratéis de esta forma. Este es un caso que encontré en Instagram y fijaos que lo trata sin enseñarnos la sonrisa, cementando los incisivos muy a incisal y fijaros cómo termina, con incisivos proinclinados. Está claro que no vemos la sonrisa, pero sabemos que esa sonrisa va a tener incisivos proinclinados y va a haber poca exposición de incisivos en sonrisa. Por lo tanto, ¿creéis que es la manera adecuada de tratar nuestro caso con este cementado, intruyendo los incisivos, con poco control del torque anterior? Por supuesto que no. Yo no quiero para mi paciente terminar con una sonrisa incorrecta y con proinclinación de incisivos. Por lo tanto, no vamos a realizar este posicionamiento, que es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nos va a darnos nos va a empeorar la sonrisa del paciente. Vamos a mejorar la oclusión, vamos a corregir la sobremordida, pero vamos a terminar con peor sonrisa y peor exposición de incisivo. Por lo tanto, no vamos a realizar este protocolo. Lo que queremos hacer es un protocolo en el que mejoremos la oclusión, pero mejoremos la exposición de incisivo y el arco de sonrisa. Por lo tanto, en la arcada superior vamos a seguir un protocolo de protección de arco de sonrisa. Vamos a cementar de sectores posteriores a sector anterior, de más oclusal a más gingival. En la arcada inferior haremos lo contrario. Para corregir la sobremordida vamos a buscar intrusión de los incisivos inferiores. Torque estándar, porque necesitamos enderezar los incisivos. Y nuestro objetivo va a ser el siguiente. Control anterior, enderezar los incisivos. Colocaremos topes cuando tengamos las arcadas alineadas y niveladas en la cara lingual de los incisivos superiores para ayudar la intrusión de los incisivos inferiores y también para ayudar a extruir los sectores posteriores. Usaremos elásticos de clase 2, ya que si se extruyen los molares nos va a generar una clase 2, por lo tanto, para evitar esto usaremos elásticos cortos de clase 2, con componente vertical para extruir y corregir la sobremordida. Recordar, cementado de protección del arco de la sonrisa. No queremos empeorar esta exposición de incisivos. Comenzamos el caso de esta forma, elásticos. En este caso usamos también una cadeneta de rotación que no viene al caso de detenernos. Torque positivo superior, torque negativo inferior. A nivel oclusal vamos buscando la extrusión posterior para corregir la sobremordida y la intrusión de los incisivos inferiores. Fijaros cómo aquí vamos a buscar mayor intrusión de los superiores, después quitaremos los topes y acabaremos de destruir los incisivos superiores cuando tengamos ya los contactos a nivel posterior. Y miraos cómo aquí ya vemos una mejor curvatura de los incisivos superiores con una corrección de la sobremordida. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel de la sonrisa? Esto es lo que queremos. Queremos extruir los incisivos, aunque sea una sobremordida. No queremos corregir la sobremordida por intrusión de los incisivos superiores, empeorando la sonrisa de nuestros pacientes. Fijaos el arco de sonrisa que creamos.
A nivel del perfil, ¿qué va a suceder? Pues que va a mejorar el soporte labial. ¿Por qué? Porque si el incisivo estaba retroinclinado, lo enderezamos, le vamos a dar mejor soporte a los labios. Vamos a proyectar esos labios hacia adelante, va a mejorar la relación labial. Fijaos respecto a subnasal cómo mejoramos esa proyección de los labios, acercándonoslo a la vertical. Y a nivel de la sonrisa, pues terminamos con un torque correcto. Fijaros a nivel de la sonrisa tres cuartos también cómo mejora. Recordar el inicio con poca exposición de incisivo, con un arco de sonrisa plano y cómo conseguimos terminar de esta forma. Qué estética de sonrisa, qué exposición de los incisivos. A nivel transversal, por supuesto, también con torques correctos, disminuyendo corredores bucales. Y a nivel oclusal, corregimos la sobremordida. Por supuesto, virar las arcadas progresivamente más amplia de caninos a molares. Y la microestética también la trabajamos con contouring, con stripping, disminuyendo los triángulos negros y con una gingivectomía mejorando la simetría de los márgenes gingivales. Por lo tanto, ¿qué ventajas nos da el cementado de protección del arco de la sonrisa? Para empezar, una expresión real del torque. El bracket está cerca del centro de resistencia y va a expresar con nuestro slot y nuestro arco cuadrado el torque real del bracket, con una fuerza más ligera. Además, si lo invertimos, al estar más agingival, va a expresar mejor el torque negativo. En casos de proinclinación nos va a ser más fácil mejorar esa posición de los incisivos. Además, en casos de apiñamiento, también nos va a facilitar evitar esa proinclinación cuando hemos invertido el bracket. Nos va a permitir crear un arco de sonrisa y además va a evitar el aplanamiento de la sonrisa al usar arcos tan amplios. Compensaremos el aplanamiento de la sonrisa cuando realizamos la expansión, ya que cuando realizamos la expansión el incisivo se intruye. Lo vamos a evitar cementando masa gingival. Va a ser más fácil corregir mordidas abiertas, ese miedo que siempre que teníamos a las mordidas abiertas en ortodoncia. Va a ser fácil corregir las mordidas abiertas. Además, a nivel oclusal va a evitar interferencias de los dientes superiores con los brackets de la arcada inferior. Durante el tratamiento va a haber mejor estética durante el tratamiento, por eso va a haber menos el bracket en la sonrisa. Y va a ser más fácil la higiene. Sí, a pesar de que mucha gente nos pregunta, pero produce inflamación de encías. Al contrario, permite que el hilo pase correctamente entre el punto de contacto, teniendo mejor higiene. Y os voy a enseñar estas fotos. ¿Por qué? Porque la inflamación de encías no tiene que ver con el cementado, tiene que ver con la higiene del paciente. Tanto si se cementa en el centro como a gingival, si el paciente no tiene una correcta higiene, las encías van a acabar inflamadas igualmente. Quiero hacer hincapié en esto porque es algo que siempre me preguntan en los cursos. Y bueno, para terminar, simplemente agradeceros que hayáis estado conmigo esta hora. También quiero daros las gracias por haber participado en este seminario y espero que os haya dado algún pequeño truco para aplicar en vuestra práctica diaria y mejorar las sonrisas de los pacientes, que es de lo que se trata. Y de la mano de OSI tratamos de hacer día a día. Así que muchísimas gracias. Y también comentaros que si queréis, si tenéis dudas, podéis contactar conmigo por medio de la plataforma OC Ambassadors o lo podéis hacer por medio de Instagram en @doctor_Manuel Pesqueira o por medio de email en ortodonciamanuelpesqueira@gmail.com. Muchas gracias y espero veros pronto en otro de los seminarios.